Muy bien, pues abramos nuestras Biblias, hermanos, en el Salmo 77 y vamos a darle gracias a Dios y vamos a ponernos en sus manos. Padre, Señor, hemos visto tu poder el día de hoy. ¿Por qué? Porque nos has dado la vida. Señor, te alabamos, glorificamos tu nombre en esta noche y te damos las gracias, Padre, por poder estar reunidos de esta forma, de esta manera, Señor. Pero tu Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, está obrando en nuestros corazones, Padre. Y yo te doy gracias por esa oportunidad que nos das a todos de escuchar tu palabra. Señor, sella mis labios, que no diga nada que tú no quieres que diga, Señor, y que esta reflexión, este salmo que vamos a ver hoy, Señor, sea el alimento espiritual que necesitamos en esta noche, Señor. Que escuchemos tu palabra y que podamos estar atentos a tu voz, Señor. Gracias, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer como siempre primero el Salmo y después lo vamos a reflexionar un poquito en él. Meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Vamos a meditar en esos hechos poderosos. Este es un salmo de Asaf. Asaf era uno de sus directores de canto y dice así la palabra de Dios: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y ahí viene el primer Selah. Selah es un tiempo, es un descanso en el argot de la música. Es un silencio, Entonces aquí dice Selah. Versículo 4, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y viene otro Selah, un silencio. Versículo 10, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selah. Otro silencio. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron al mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Estaba meditando en los hechos poderosos de Dios. Este salmista Asaf, este músico consagrado, estaba meditando en todo lo que Dios hizo en la vida de él. Y empieza precisamente con el versículo 2. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Y el versículo 2, aquí en la versión Reina Valera, dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba en mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Y pues en muchas ocasiones a veces viene hacia nosotros una avalancha de ansiedades, una avalancha de temores. Siempre llegan a nuestra vida, en cualquier momento pueden llegar. Quizá noticias malas, quizá una que otra noticia buena. Y hay tiempos en los que esperamos
con gusto una noticia buena, cuando nos dicen que alguien se va a casar, cuando nos dice que viene un bebé en camino, cuando nos dicen que Dios sanó a tal persona, cuando nos dicen de alguna buena noticia que encontró trabajo, qué sé yo, tantas y tantas buenas noticias que llegan, pero a veces son más las malas noticias en estos tiempos de pandemia. Pero todo inicia con un pensamiento, todo inicia en nuestra mente y después empieza un caos mental, se convierte en un caos mental y estamos ansiosos, estamos con esa avalancha de temores, nos ponemos en ansiedad y empieza el temor a frenarnos, empiezan las dudas y la esperanza se va. La esperanza se va de nosotros. Y decía este salmista, Asaf, que esos escenarios le angustiaban profundamente. Este escritor, hermano, nos abre las puertas de su alma en todos sus escritos. Nos muestra cómo un creyente maduro también enfrenta temores. No sé cuánto tiempo tengas de conocer al Señor, pero vamos madurando, vamos entendiendo la voluntad de Dios y vemos cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios ha tratado con nosotros de alguna u otra forma. Quizá para nosotros no sea tan buena el trato, a lo mejor decimos, no, Señor, no me gusta el trato que tú me das. Pero hemos ido madurando. ¿Por qué? Porque también enfrentamos temores como cristianos. No importa cuántos años tengas en la vida cristiana, no importa cuánta teología conozcas, llegará el momento de la adversidad y esa angustia va a nacer en tu corazón. Pero este salmo nos muestra esa gran verdad. La angustia es una realidad a pesar de nuestra teología. Teología, tratado, el logos, el tratado de Dios, lo que sabemos de Dios. Esa angustia es una realidad a pesar de lo que sepamos de Dios. Pero sabe una cosa, nuestra teología, lo que sabemos de Dios, nos rescata de esa angustia. Y vemos una progresión en la condición de este salmista. Vemos una progresión. Primero nos expresa su angustia. Del versículo 1 al 6 nos expresa su angustia. Con calma usted en su casa, léalo y verá cómo del 1 al 6 expresa su angustia. Él conoce las obras de Dios. En el pasado ha estado orando, ha estado meditando, ha estado cantando la verdad de Dios. Por eso es que usted y yo oramos, meditamos y también cantamos al Señor. Cantamos la verdad que Dios nos dice en su palabra. Pero nada de eso quitaba su tortuosa angustia. Nada de eso le podía quitar esos temores. Y dice aquí que durante las noches su fe era sofocada hasta el último respiro. Y a partir del versículo 7 y 9 llegan las preguntas que inician su despertar. En el versículo 7 dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Y sigue otra pregunta, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Y en el versículo 9 insiste todavía, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Mire cómo se parece esa época que estaba atravesando el salmista Asaf, estaba atravesando la misma época que estamos nosotros atravesando, una pandemia. Quizá él no atravesaba una pandemia, pero atravesaba por un valle de sombra de muerte, atravesaba por temores, atravesaba por mucha angustia. Y entonces comienza a hacer esta serie de preguntas sobre el carácter de Dios, del Dios inmutable. Y esto lo lleva a una ventana donde resplandece la belleza de nuestro Dios. Las preguntas se detienen en el versículo 10, como ya vimos. Si avanzaran, pues el salmista David solo caería en un abismo
de incredulidad. A veces así estamos nosotros. Nos preguntamos y nos volvemos a preguntar y surgen más preguntas. ¿Y sabe qué es lo que hacemos? Avanzamos a un abismo de incredulidad. Pero vemos en la última sección del Salmo cómo su teología lo respalda de la realidad de la angustia, del versículo 11 al 20. Y mire lo que dice en el versículo 10. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Enfermedad mía es esta. Fíjese, estaba enfermo también. Estaba pasando por una etapa muy difícil. No sé qué etapa sea la más difícil en su vida. Muchos se han atrevido a decir que esta es la etapa más difícil que han pasado en toda su vida. Yo que recuerde la última etapa que parecía una pesadilla fue en el sismo o en el terremoto del 85. Yo tenía 19 años y parecía que era una pesadilla. Yo decía, Señor, ya despiértame de esta pesadilla. Fueron días de no saber qué hacer, qué iba a pasar con todo lo que vimos, todos los muertos que vimos en la calle, con todo aquello. Y en estos días han pasado varios videos de esa época y qué feo, hermanos, qué horrible. Pero Dios está con nosotros en esta etapa. No sé cuál sea la etapa más difícil en su vida. Para muchos ha sido otra cosa. Quizá muchos han estado al borde de la muerte. Muchos han estado a punto de morir y esa es la etapa más difícil. Yo he tenido etapas difíciles. Hace ya 5 años, 6 años, tuve una etapa muy difícil de enfermedad, pero Dios me rescató. Dios tuvo misericordia de mí. Y fíjese, en este salmo, en los primeros 6 versículos, hay 18 referencias a Asaf, 18 referencias al salmista. Me, mi, yo, y solo 6 referencias a Dios. O sea, estaba realmente angustiado, estaba envuelto en una burbuja de angustia de la cual no podía respirar. 18 referencias a me, mi, yo. Y solo 6 referencias a Dios. Pero a partir del versículo 11 encontramos 21 referencias a Dios y solamente una referencia a sí mismo. A partir del versículo 11. Pero ¿cuál fue la clave? ¿Cuál fue la clave que se switcheara de esa forma? De que ya no hablara tanto de él, que no estuviera envuelto en su problema, sino hablara de los hechos poderosos de Dios. ¿Cuál fue la clave? Pues que Asaf dejó de verse a sí mismo en su angustia y se enfocó en el carácter de Dios, o sea, en su teología, y tomó la decisión de actuar, tomó la decisión de actuar. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Debemos tomar una decisión de actuar. ¿Qué es actuar? Clamar a Dios, confiar en Él, esperar en Él. Asaf eligió dejar de ser víctima de sus sentimientos. Y aquí es donde la mente y la voluntad entran en escena. El corazón le entrega el control a la mente y cuando Asaf toma esta decisión de centrarse en sí mismo y en sus circunstancias para enfocarse en su Dios todopoderoso, todo cambia. Y vamos a ver 3 aplicaciones prácticas de este salmo, 3 aplicaciones prácticas de este salmo. La primera aplicación, en medio de tu angustia, no alimentes tu ansiedad. En medio de tu angustia, no alimentes tu ansiedad. Mire, a veces la ansiedad hace que nos volvamos como locos, que nos comportemos como locos. Vayamos de un lado para otro y corremos y nos regresamos. ¿Y qué voy a hacer? ¿A quién le voy a hablar? Pero el Señor nos dice, yo estoy contigo. Así que en medio de tu angustias, no alimentes tu ansiedad. Detén tu mente, tienes que reflexionar
y deja de cultivar los temores que causan esas circunstancias, que causan tus circunstancias. No alimentes tu ansiedad. No te pongas como loco. Por eso decía, hoy es viernes, relájate, alaba a Dios y disfruta de la presencia de Dios y disfruta el poder reflexionar en su palabra como lo estamos haciendo. Bueno, segunda aplicación práctica, dice, en medio de tu angustia, enfócate en Dios. La primera es, no alimentes tu ansiedad. La segunda aplicación es, en medio de tu angustia, enfócate en Dios. No centres tus oraciones en tus peticiones. ¿Entendiste? No centres tus oraciones en tus peticiones. Estamos a veces tan necesitados, tan urgidos de que Dios nos ayude, porque esa es la verdad, que a veces nos centramos en que en cuanto doblamos rodilla, Señor, te pido, Señor, ayúdame, estoy así, me siento así, ayúdame, dame, necesito. Nos centramos en nuestras peticiones, nos centramos en nuestras heridas, en nuestras necesidades, en nuestros sentimientos. Pero en vez de eso, pregúntate, ¿quién es Dios? Y deja que tu teología, o sea, lo que tú sabes de Dios, deja que tu teología te rescate de esa angustia. No centres tus oraciones entonces en tus peticiones. Enfócate en Dios. Y la tercera aplicación práctica, en medio de tu angustia, profundiza en tu fe. Las pruebas son parte de ese proceso en el cual Dios desarrolla tu fortaleza espiritual. La angustia también es parte de que pruebes tu fe. Dios permite que las cosas sucedan para hacerte fuerte, para que tu fe crezca, para que profundices en el poder de Dios, en los hechos poderosos de Dios, como este salmista Asaf, que le dio la vuelta al problema completamente. Primero se enfocó en él, se centró en él, en sus problemas, pero después cambió radicalmente su mentalidad y empezó a dejarle los problemas a Dios y empezó a alabar a Dios por los hechos grandiosos de Dios. Así que en medio de tu angustia, profundiza en tu fe. La esperanza no es que tu angustia se vaya, sino que tu fe en Dios crezca. Te lo voy a decir de nuevo para que lo captes bien. La esperanza no es que tu angustia se vaya, sino que tu fe en Dios crezca. Necesitamos creer, necesitamos desarrollar nuestra fe en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en los cuales ha sido muy difícil pasarlos, para todos, hermanos, para todos. Y yo sé que la economía está muy mal, yo sé que los trabajos escasean, pero aún en medio de este desierto, Dios nos da esa fuente de agua viva, así como la peña de Oreb. Dios nos da alimento también. Dios nos manda el maná del cielo diariamente. ¿Qué comió hoy? Hoy comí por gracia de Dios y mire, fue una bendición. Me regalaron nos regalaron a la familia, no solo a mí, unos filetes de pescado exquisitos, muy ricos. Y gracias, Lupita y Juan Carlos Alcázar, Lupita Durán y Juan Carlos Alcázar. Hagan su pedido ahí con ellos porque la verdad que están muy buenos. Y gracias a Dios nos bendijeron con esos filetes y hoy los pudimos disfrutar. Filetes de pescado riquísimos. Mire qué bendición, qué bendición. Disfrute las cosas que Dios le da. Deleítese a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de su corazón. Dice el Salmo 23 que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cuáles son los angustiadores que hoy nos acechan?
la enfermedad, el virus, la economía, esos son los angustiadores. Y hoy el Señor aderezó mesa delante de mí. Yo sé que lo hizo también con usted porque no se quedó sin comer. Piense en los hechos poderosos de Dios, lea este salmo con calma en su casa y reflexione lo que Dios le ha dado. No solamente el alimento espiritual, también lo material cuenta. Qué hermoso saber el testimonio de que está estrenando una casa. ¡Qué bendición! Mientras hoy por la mañana pasé y 3 familias centroamericanas aquí junto al Estadio Azteca siempre están pidiendo dinero. En esa travesía que hacen hacia Estados Unidos están siempre necesitados. Qué bendición el poder estar en su casa. Así sea un cuarto pequeño, así sea una mansión, qué bendición le da el Señor. Muchos no lo tienen. Así que yo le dejo estas 3 prácticas, 3 aplicaciones prácticas de este Salmo 77. Que Dios le bendiga, le mando un fuerte abrazo y que Dios les bendiga a todos. Cuídense mucho.